Seguimos con la serie del Sermón del Monte. Como bien lo leyó nuestro hermano Harold, hoy vamos a estar reflexionando y meditando y aprendiendo sobre lo que el Señor Jesús habla allí en esta parte del sermón, que cuando fue estructurado lo podemos notar en el capítulo 6, el versículo 5 y 6, el cual fue leído hace un momento. Esta parte del capítulo 6 comenzamos a mirarla y recordando donde el Señor Jesús habla a sus oyentes sobre la justicia del cristiano a través de la vida religiosa que él debe llevar, que el cristiano debe llevar. Y también en esa introducción hablamos que en este capítulo 6 íbamos a aprender sobre esas prácticas religiosas en la vida del creyente que son naturales y que son orgánicas en la vida de uno que ha creído. Ya vimos la primera, que tuvo que ver con las dádivas del cristiano, si lo recuerdan, que fue el sermón pasado en cuanto a esta serie. Porque para los que nos acompañan por primera vez, quiero comentarles o informarles que estamos enseñando la carta de Primera de Juan alternamente a la serie del Sermón del Monte. Como le mencionaba, ya miramos en este capítulo 6 esa primera práctica religiosa que tiene que ver con la justicia del creyente en cuanto a su vida de religión, y fue la dádiva del cristiano. En esta ocasión, hoy, en esta mañana, estaremos mirando sobre la oración del cristiano. Por eso, como usted puede ver en pantalla, le hemos puesto como título a la enseñanza de esta mañana, la oración del cristiano. Pero antes de entrar en materia con una introducción, quiero hacer una aclaración. Los que han leído esta parte de la Biblia, aquí en el capítulo 6, y es que los que han leído se dan cuenta que todo lo concerniente a la oración, todo lo concerniente al tema de la oración en este sermón, está condensado entre los versículos 5 al 15. Los que han leído pueden darse cuenta, los que no pueden mirar su Biblia y pueden darse cuenta que es así. El tema de la oración está condensado cuando el Señor Jesús enseña sobre esta práctica religiosa en la vida del creyente, está condensado entre los versículos 5 al 15. Hoy vamos a estar mirando 5 y 6. Posteriormente, del 7 al 15, recuerde que el Señor Jesús enseña sobre la oración en cuanto al Padre Nuestro, ¿cierto? El Padre Nuestro. Tema que estaremos abordando, por eso quiero aclarar, tema que estaremos abordando después de que estudiemos lo referente a la tercera práctica de la justicia en cuanto a la religión del cristiano, que tiene que ver con el ayuno, ¿cierto? Para que usted ya avisado, no se pregunte, bueno, pero en la serie del Sermón del Monte nos saltamos de los versículos 7 al 15, no los vamos a saltar. Quiero informarle que va a ser abordado después de que hablemos de esa práctica tercera que es el ayuno. Siendo así, y habiendo dicho esto, quisiera comenzar diciendo que el tema de la oración que vamos a abordar hoy es el segundo ejemplo del tipo de práctica religiosa que el Señor Jesús describe dentro de la justicia del creyente en esta parte del sermón. Y es que al mirar el texto, a primera vista encontramos un contraste entre dos tipos de hombres, según lo que acabamos de leer. A primera vista encontramos un contraste entre dos tipos de hombres o personas que hacen oración y sobre la recompensa que requiere a cada uno. A estos dos tipos de personas que hacen oración y sobre la recompensa que requiere a cada uno. A primera vista podemos ver eso en el texto. Pero quiero decirle que mucho se ha hablado de estos versículos. Mucho se ha enfatizado siempre en lo que tiene que ver con la recompensa. No sé si usted puede echar memoria o pensar un poco en esto, y es verdadero.
siempre que hablamos de estos versículos lo enfatizamos más en el tema de la recompensa. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de palabra recompensa, le gusta al corazón pecaminoso, le gusta al corazón que desea algo material y que desea algo físico. Ese tipo de palabra le gusta al corazón hambriento y sediento de recibir una respuesta, y más si es conforme a los caprichos que el mismo corazón tiene y emite. Ese tipo de palabra le gusta a ese tipo de corazón, ¿no? Pareciera que cuando se habla de recompensa, se habla de un aliento para el ser humano. Aliento que lo lleva a ejercer esta práctica de la oración o el ejercicio de la oración con más ahínco. Cuando lo miramos desde el punto de vista de recompensa, entonces el ser humano más ora. Y quiero aclarar algo aquí para que usted no me malentienda, porque todo en la vida, pues de todas formas genera recompensa. Así como dijo Pablo a Timoteo, que un atleta compite por la espera de un premio. Eso lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero quiero decirle que en el caso de la oración no es así. En el caso de la oración no es así. Usted no piensa primero en la recompensa y después ora. No. Y si es así, hay que corregir. No es así. Porque de ser así, quiero que me preste atención en cuanto a esto. Porque si es así o de ser así, estaríamos volviendo la oración como un tipo de juego de azar, esperando siempre una recompensa por algo que se hace o que se apuesta. Muchos hombres y muchas personas, al mirar la oración de esta forma, han hecho de estas palabras del Señor Jesús, que acabamos de leer, un amuleto donde dan por sentado que la recompensa en público tiene que ver con victorias, buscando avergonzar a otros y envanecer el alma del que supuestamente fue visto por el Padre en lo secreto. ¿Me hago entender? Muchos han hecho de estas palabras del Señor Jesús, en cuanto a la recompensa, muchos han hecho un amuleto de estas palabras, haciendo o dan por sentado que la recompensa en público tiene que ver con victorias buscando avergonzar a los demás. Señor, si ves que tú alzas bandera por mí, ¿cuántos no han escuchado eso? Y los demás son, ¿qué? Avergonzados. Muchos distorsionan estas palabras del Señor Jesús de esta manera. O también muchos lo enseñan donde la recompensa en público tiene que ver con venganza por el Señor. Porque supuestamente el Señor peleó por mí, porque oró y fue visto en lo secreto por Dios. No, mi querido hermano. De eso no trata, y eso no es lo que el Señor quiere decir aquí en esta parte del sermón. Aunque bueno, hay que aclarar también que aquí vamos a ver una enseñanza donde se habla de una distorsión que se ha tenido en cuanto a la oración. Esa oración hipócrita con la que se contrasta aquí contra una oración verdadera. Siguiendo en la línea, al mirar el texto notemos que cuando el Señor Jesús empieza a hablar a sus oyentes sobre este tema de la oración, el Señor Jesús presupone algo. Él ya presupone algo. Así como también tenía una presuposición en cuanto a la dádiva cristiana. Cuando Él empieza a hablar aquí sobre la oración, Él ya presupone algo. Y es que Cristo presupone que todo aquel que hace parte del pueblo de Dios ora. Si usted mira el texto, Él presupone que todo aquel que hace parte del pueblo de Dios ora.
Él aquí no está dando un mandato de la oración. Él está afirmando algo que ya se hace o se ejerce. Cuando ores, Él presupone que todo aquel, vuelvo y reitero, o repito, que hace parte del pueblo de Dios ora. Porque recordemos que está hablando ahora a los que le seguían y estos eran judíos convertidos. Pero también cabe mencionar y aclarar que allí en medio del público donde el Señor estaba predicando, habían judíos que no habían creído o no habían sido convertidos. Por lo tanto, si usted mira los versículos 5, 6 que acabamos de leer, el 7 y el 9, el Señor Jesús da por sentado o presupone que todos aquellos que hacen parte del pueblo de Dios ejercen la práctica de la oración. Ejercen la práctica de la oración. Así como cuando hablamos de la dádiva, el Señor Jesús da por sentado que aquel que es creyente es que dadivoso. Pero para poder entender un poco esto, porque Él da por sentado, Él ya presupone esto, quiero que recordemos cuando el hombre empieza a orar, cuando el hombre empieza a invocar el nombre de Dios. Esta práctica de la oración empieza cuando el hombre vio la necesidad de la simiente para que los acercara de nuevo en amistad con Dios, porque ellos habían perdido totalmente este privilegio. Entonces, la práctica de la oración empieza a ejercerse cuando el hombre vio esta necesidad. Estoy separado de Dios, ya no me puedo comunicar con Él. Y había una promesa de una simiente. Entonces, ellos empezaron a orar, o el hombre empezó a invocar el nombre de Dios cuando vio la necesidad de esta promesa, esa simiente, para poder acercarse ¿a quién? A Dios, porque había perdido este privilegio. Génesis 4:26 nos da luz sobre esto. Y dice la Escritura, y Set también le nació un hijo. ¿De quién era hijo Set? De Adán y Eva, ¿cierto? Y en el contexto inmediato, a los que han leído la Escritura, ¿quiénes escucharon la promesa de la simiente? Adán y Eva. Y Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enós. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? Invocar. Ahora, la palabra invocar ahí refiere a una tarea habitual y perseverante. En el hebreo aquí, invocar. Refiere a una tarea en donde se adora, se nombra, se llama a Dios de una manera habitual y perseverante. O sea que ellos invocaban el nombre de Dios. No es claro el texto, pero ellos invocaban el nombre de Dios no una vez ni a la semana, ni una vez al mes, ni una vez cada año. Déjeme decirle que lo invocaban, y hay luz más adelante de más o menos cuántas veces invocaban el nombre de Dios al día. La humanidad empezó a invocar el nombre de Dios por la necesidad de volver a Él y por la necesidad de dependencia de Dios. Por tanto, esta práctica o este ejercicio se volvió recurrente en los hombres y más en los que hacían parte del pueblo de Dios y de su promesa. Génesis 20:17 dice, entonces Abraham oró ¿a quién? A Dios. Vemos al padre de la fe orando. Génesis 25:21 dice, Isaac oró ¿a quién? A Jehová. Vemos a la descendencia de Abraham orando. Y en Génesis 48, 14 al 16, no lo voy a leer, lo nombro, pero si usted lo puede ver en pantalla, vemos a Jacob orando a Jehová. Y así fue la práctica de la oración en el pueblo que Dios había escogido.
esa práctica se volvió tan recurrente que más adelante vemos al pueblo judío ejerciendo comúnmente, habitualmente y perseverantemente esta práctica 3 veces al día. 3 veces al día. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Daniel, versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba una vez cada mes. Se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Vemos una línea en donde esta práctica no se dejó de hacer. Lo contrario, cada vez fue más recurrente, o por lo menos lo que vemos aquí en Daniel es luz de la práctica que se ejercía anteriormente. Entonces, cuando el Señor Jesús, allí en esta parte del sermón, Él presupone que esta práctica se ejerce y es natural de todo aquel que hace parte del pueblo de Dios. Ahora viene algo interesante. Y es el contraste que empieza a hacer entre la oración hipócrita y la oración del ahora creyente o del que no lo hace hipócritamente. Porque bajo estas palabras que dice el Señor Jesús, podemos concluir y podemos decir lo siguiente: que hay una oración que es falsa y hay una oración que es verdadera, que es sincera. Bajo esto que nos está planteando el Señor Jesús. Hay una oración que es falsa y hay una oración que es sincera o que es verdadera. Pero lo más irónico del caso es que la oración que es falsa es la de aquellos que dicen creer o que dicen ser parte del pueblo de Dios. Eso nos muestra el texto. La oración que es falsa es la de aquellos que dicen creer o dicen ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son. Por eso la presuposición es que aparentemente todos los que hacen parte del pueblo de Dios oran, pero todos los que oran no hacen parte del pueblo de Dios. ¿Me hago entender? Por eso la presuposición es esto, lo siguiente: todos los que hacen parte del pueblo de Dios deben orar, oran, pero no todos los que oran hacen o son parte del pueblo de Dios. Interesante, porque aquí vemos una relación o un contraste entre una oración que es falsa y una oración que es verdadera o sincera. Ahora, al afirmar esto, debemos primero dar un significado de lo que es la oración. Demos un significado de lo que es la oración. Y la oración es un medio de gracia para los que están tomando apunte. La oración es un medio de gracia dado por Dios. La oración es un deber piadoso. La oración es un medio donde ofrecemos sacrificio, fruto de labios a Dios por todo aquello que es conforme a mi voluntad, a su voluntad. La oración es un medio de gracia donde ofrecemos sacrificio, fruto de labios
a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad en el nombre de Cristo, reconociendo que solo a través de Él, de Cristo, nos podemos presentar ante el Padre para arrepentirnos, pedir perdón, adorarle y presentar nuestras peticiones. Cuando el creyente ora, reconoce la grandeza, la tutoría y la paternidad de Dios. Cuando el creyente ora, reconoce la grandeza, la tutoría y la paternidad de Dios. Teniendo en cuenta este significado, que es conforme a lo que vemos en la Escritura. Este significado es conforme a lo que vemos en la Escritura. Solo que, pues, quise hacerlo para que pudiésemos entender. Pero es conforme a lo que vemos en la Escritura. Entonces, iglesia, nosotros podemos corroborar lo que acabé de decir hace un momento. Todos los que hacen parte del pueblo de Dios oran, pero no todos los que oran son parte del pueblo de Dios. Bajo esta premisa o bajo este significado. Porque note lo siguiente, que este medio de gracia es solo dado para aquellos que han reconocido la grandeza, la soberanía y la absoluta dependencia de Dios. Ese medio de gracia es solo para aquellos que han reconocido esto. Para aquellos que han reconocido que dependen totalmente de Dios, no conforme a nuestros caprichos, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque quiero decirle lo siguiente en cuanto a esto para ejemplarizar un poco. ¿Qué hijo, naturalmente, en esta tierra? ¿Qué hijo en la casa de sus padres? Claro que usted me entenderá que esta pregunta yo la hago en un contexto conservador, un contexto en donde crecimos muchos, en donde honramos a padre y madre y se nos enseñó el respeto por ellos. Hoy en día hacer esta pregunta bajo las culturas y modas y enseñanzas que se ven, pues bueno. Pero para ejemplarizar lo que vengo diciendo, quiero preguntar lo siguiente: ¿qué hijo en la casa de sus padres hace su voluntad pasando por encima de la voluntad de sus padres? Ninguno. Entonces, solo aquellos que han sido adoptados como hijos a través de Cristo tienen el privilegio de hacer el uso honesto de este deber piadoso que es la oración. Solo aquellos que han sido adoptados como hijos tienen el privilegio de hacer el uso honesto de este deber piadoso que es la oración. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, Romanos 8:15, el apóstol Pablo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿De adopción? ¿Para qué? Para que podamos clamar: Abba, Padre. Abba, Padre. Esto que nos deja que ninguno que no haya sido adoptado a través de Cristo puede acercarse ¿a quién? Al Padre. Ninguno. Ya vamos entendiendo un poquito el contraste de la oración falsa y la oración verdadera. Ninguno que no haya sido adoptado a través de Cristo puede acercarse al Padre. Recordemos que el Señor Jesús dijo allí en Juan 14 que nadie va al Padre sino a través ¿de quién? De Él, de mí. En ese orden de ideas, y aclarando para quienes es otorgado el deber piadoso de la oración, podemos preguntarnos algo.
si hacemos parte de ese privilegiado grupo, qué tan sinceros, qué tan honestos, qué tan responsables, qué tan animosos somos en la práctica de la oración. Solo pregúntese, solo reflexione ahí. Qué tan honestos, qué tan sinceros, qué tan responsables y qué tan animosos somos como pueblo de Dios adoptados por Cristo, a quienes se nos ha dado el privilegio de acercarnos al Padre. Qué tan honestos somos en la práctica de la oración. Porque note que acabamos de ver que la oración es ejercida desde que el hombre vio la necesidad de un Salvador. Y en esa necesidad, note que acabamos de ver también a través de la Escritura que mínimo oraban ¿cuántas veces al día? ¿Qué tan honestos somos al ejercer esta práctica? ¿Qué tan habitual el pueblo ora? ¿Qué tan perseverante el que es parte del pueblo de Dios ora? Bien lo dijo Santiago en el capítulo 4, versículo 17 de su carta, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Comete pecado. ¿Y orar es hacer lo bueno? ¿Usted qué piensa? ¿Orar es hacer algo bueno? Y si no se está perseverando en este medio de gracia, déjeme decirle que posiblemente no ha sido adoptado por Cristo, no porque yo lo diga, sino porque la Escritura lo dice. Si naturalmente, si orgánicamente no se está perseverando en este medio de gracia, déjeme decirle que posiblemente no ha sido adoptado por Cristo. Posiblemente. El salmista, en el Salmo 14, versículo 4, o 3 y 4, perdón, Salmo 14, versículo 3 y 4, dice algo que el apóstol Pablo dijo allí en los Romanos, en la carta a los Romanos. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay nadie. No hay ni siquiera uno, dice el Salmo. Y Pablo lo corrobora más adelante, no hay ni siquiera uno. Versículo 4, él pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que cometen maldad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y no qué? ¿Y no qué? Y no invocan a Jehová, y no buscan a Dios, y no oran a Dios, y no adoran al Señor, y no llaman al nombre de Jehová? Es que el que no invoca el nombre de Dios es porque no ha reconocido la necesidad de un Salvador. Es porque su corazón es orgulloso y cree que en sus propias fuerzas, razonamientos y voluntad puede sostener su vida. O cree que siempre tiene la razón, el que no invoca el nombre de Dios. Cree que puede hacer frente al enemigo cuando venga la tentación y puede hacer frente en sus propias fuerzas. Es por eso que al mirar esto podemos corroborar el contraste de la oración falsa e hipócrita con la oración verdadera, con la oración sincera, con la oración honesta, con la oración perseverante, que es la que se espera de uno que ha creído en Cristo, que es la que se espera de uno que ha creído en Cristo. Al pasar esto, quiero que miremos el texto en dos partes interesantes. En dos partes interesantes. La primera, la oración del cristiano no debe ser hipócrita. La oración del cristiano no debe ser hipócrita. Versículo 5.
Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esas son palabras dichas por el Señor Jesús. Y ya vimos que el Señor presupone el deber piadoso de la oración, ya lo vimos. Pero aquí hay algo interesante, y es que Cristo nos da unas características de cómo no debe ser la oración del creyente. Y son esas características que dejan ver los hipócritas cuando hacen oración. Antes de mencionarlas, quiero aclarar algo. Y es que el Señor Jesús hace mención de la oración. En este caso, aquí, en lo que estamos viendo en Mateo, y lo que vamos a ver posteriormente, el versículo 7 al 15, hace mención de la oración como el medio de gracia privado, aunque en el contraste, como lo acabamos de leer, que el Señor Jesús pone como ejemplo el lugar público donde los judíos oraban. Pero aquí lo importante es reconocer cuál era la intención que había en sus corazones. Entonces, ¿cómo debe ser la oración del cristiano? Bueno, en este punto, en donde vamos a mirar que la oración del cristiano no debe ser hipócrita, quiero decirle que no debe ser hipócrita porque su amor por la oración, óigame bien, su amor por la oración debe ser el correcto. Su amor por la oración debe ser el correcto. Si usted ve el texto, el Señor Jesús aclara algo. ¿Qué aclara? Que los hipócritas aman orar. Mire el texto. Mire el texto. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar. Los hipócritas aman orar. Y esto denota que aquellos hombres que eran los fariseos, les encantaba abrir su boca y empezar a orar. Denota que estos hombres eran perseverantes en la práctica de la oración. Denota que los fariseos eran obedientes a la práctica de la oración. Pero pensaban que era un amor franco por este ejercicio cuando no era así. Resulta que el amor que tenían ellos por la oración no era sincero, porque su demostración no era la correcta. Quisiera poner un ejemplo aquí y parecerá un poco burlesco, y lo hago con todo el respeto, primeramente por el Señor. Y eso es como el chico que ama endulzar el oído de las chicas con palabras dulces, que ama endulzar el oído de las chicas con palabras dulces, prometiéndoles una vida enteramente feliz. Pero su demostración al final resulta siendo otra. Claramente los fariseos adulaban de la oración, pero su amor por la oración no era la correcta o no era el correcto. Y es que este falso amor por la oración se ha trasladado hasta el día de hoy. Y es algo que se vive comúnmente en medio de las iglesias o en medio de los lugares donde se ha distorsionado mucho sobre este tema de la oración. Si se hiciera una pregunta, seamos honestos, si se hiciera una pregunta hoy en día a la gente como la siguiente: ¿qué tanto es su amor por la oración? La respuesta de muchos sería: es un amor muy grande. La respuesta de muchos sería esta: es un amor muy grande. Y sus argumentos serían que en la oración está el poder para abrir y cerrar cerrojos. Sus argumentos serían bíblicamente injustificados, porque además de tener distorsión de la oración,
tienen una práctica errónea de la oración. El Señor Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente. De pronto ya usted tendrá en mente qué pasaje voy a tomar acá. Pero Él dijo lo siguiente y está en Mateo 26, 40, 41. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en... El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Note que el Señor les dice en pocas palabras tres cosas. Y no vamos a ahondar sobre este texto porque estamos predicando sobre Mateo 6. Pero note que aquí el Señor en pocas palabras les dice tres cosas principales. Oren, batallen, que tiene que ver con perseverancia, que tiene que ver con tiempo. Y la tercera es, en sus fuerzas no pueden. Oren, batallen y en sus fuerzas no pueden. Es más que claro que el cristiano batalla a diario para no caer en tentación. Batalla en su carne, con su carne. El apóstol Pablo lo expresó muy bien esta batalla en Romanos capítulo 7 y capítulo 8 para los que los desean leer. Esa pelea que hay entre el espíritu y la carne. Bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el amor que debemos tener hacia la oración? ¿Qué tiene que ver esto? Diría lo siguiente: ¿cómo no amar el deber piadoso que me ayuda a combatir la ley del pecado que he hallado dentro de mis huesos? ¿Cómo no amar el medio de gracia? El medio de gracia que a través de Cristo tengo para obedecer al Padre, al que tanto digo que amo por sus misericordias. ¿Cómo no amar el medio de gracia, el deber piadoso? ¿Cómo no amar el deber piadoso que me recuerda mi obediencia al que me salvó, que es Cristo? Y es que ese debería ser el amor que se tenga por la oración, al entender que debe ser una práctica diaria, porque se espera que el creyente ore sin cesar. Y esto es que tenga un amor habitual por la oración. Ahora, mi querida iglesia, quiero preguntarle lo siguiente: ¿ama usted orar? No me responda. ¿Ama usted orar? ¿Ama orar? ¿O es de los que por cansancio, por tiempo, por dar paso a las distracciones o por dar paso a otras cuestiones, aplaza el tiempo de oración, mostrando su poco amor por ella y también por su Señor, al que tanto dice amar porque es su Salvador? ¿Ama usted orar? ¿O es de los que pone este tipo de excusas? Dijo el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandatos. Y no obedecemos ni siquiera a la oración. Y no obedecemos ni siquiera al deber piadoso de orar. Es por eso que aquí podríamos recordar una frase muy mencionada durante muchos años en cuanto a esto. Bendita la prueba, bendita la circunstancia, bendita la enfermedad que me hizo poner de rodillas delante de ti. Porque cuando estamos en pruebas, porque cuando estamos en circunstancias, porque cuando estamos enfermos, ¿quién no ora? Entonces amamos la enfermedad. ¿Quién ama la enfermedad aquí? ¿Quién ama estar en una circunstancia no fácil? ¿Quién ama?
Ante eso hay pocas respuestas positivas, creo que ninguna. Pero si es necesario esto para obedecer el deber piadoso como hijos de Dios, bendita la prueba, bendita la circunstancia, bendita la enfermedad, porque eso me hace tener de rodillas y amar verdaderamente la oración. A veces Dios permite que una o que otra circunstancia en la vida sea presentada para que amemos la oración como debe ser. El amor de un creyente por la oración debe ser el correcto a través de su ánimo, de la responsabilidad y de la sinceridad que debe tener por ella. Porque a través de la oración se fortalece, encuentra una oportunidad más para poner todo bajo la voluntad de Dios. Porque a través de la oración encuentra una oportunidad más para pedir perdón, porque ¿quién no peca a diario? ¿Quién no peca a diario? No sé usted, mi querido hermano y mi querido amigo, hoy le digo esto para que reflexione. Todos pecamos y a diario pecamos, pero no sé si usted o no sé si nosotros vamos a nuestro lecho a dormir y no hemos pedido perdón a Dios. Es una oportunidad más a través de la oración para arrepentirnos de todos nuestros pecados. Por eso debemos amar la oración. Entonces la oración del cristiano no debe ser hipócrita, porque su amor a la oración debe ser el correcto. La oración del cristiano ahora no debe ser hipócrita, porque sus motivaciones deben ser las correctas. Cuando miramos las palabras del Señor, encontramos que las motivaciones que había en los corazones de los hipócritas, o sea, de los fariseos, era ejercer la oración para que fuesen vistos y aprobados por los hombres. Eso dice el texto. El punto aquí es interesante. ¿Sabe por qué? Porque como le dije hace un momento, el Señor enfatiza el tema de la oración en cuanto a un medio de gracia privado aquí. Pero note que pone un ejemplo como si fuese un medio de gracia ¿qué? Público. Note. Y aquí se vuelve interesante el punto. ¿Por qué? Porque levantar las manos, porque alzar la voz, y más si es dentro del recinto donde se ejerce este medio de gracia público, ¿está mal o no está mal? ¿Usted qué cree? ¿Cuántos hemos venido a la reunión de oración que tenemos en nuestra iglesia? ¿Cuántos cerramos los ojos? ¿Cuántos quizá probablemente hemos alzado las manos por algún momento? ¿O cuánto quizá también hemos levantado la voz? Porque cuando oramos aquí, en el ejercicio que hacemos como iglesia, ora un caballero y alza la voz, y los demás respaldan la oración con un ¿qué? Fuerte amén. Entonces, ¿eso está mal o no está mal? Pues lógico que no está mal, porque es parte del ejercicio público que hacemos como oración. Cuando la iglesia se reúne en sus oraciones, esto ocurre. El punto que el Señor Jesús está señalando aquí va más allá de lo exterior. Y es lo que proviene ¿de dónde? De lo interior, del corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón del que dice ser creyente cuando se acerca en oración al Señor? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Bueno, solo el Señor lo sabe. Solo el Señor lo sabe. Y algunos, muy o más osados, se atreven o nos atrevemos a decir: solo el Señor conoce mi corazón y solo sabe Él sabe de qué manera me estoy acercando. Recordemos que aquí Cristo está haciendo énfasis en la oración privada.
Y lo que hacían estos hombres era llevar su medio de gracia privado a lo que, a lo público. ¿Con qué intención o con qué motivación? Con la intención o con la motivación de que los hombres los vieran y ganaran una reputación de piedad. ¡Wow! Que los demás se asombren por la supuesta vida espiritual que tienen estos hombres. Y eso pasa muchas veces. Quizá no oramos en casa y cuando venimos a la iglesia oramos con más ahínco. Y uno escucha al hermano y uno dice, este hombre es un intercesor, pero no. La oración privada no debe llevarse a la oración pública. Porque si tu motivación o la intención de tu corazón es que los demás vean o escuchen que tú eres un intercesor, estás haciendo una oración hipócrita y falsa. Hay algo que el creyente no debe olvidar, y es la batalla que lidia a diario con el pecado. Es por eso que aún es por eso que aún en las puertas de la oración del cristiano también se batalla contra el pecado. ¿A quién no le ha pasado que cuando va a entrar a orar y dice, bueno, voy a hacer lo que dice la palabra? La palabra dice que tengo que cerrar las puertas. Amor, no me interrumpas. Llaman a los hijos, hagan silencio porque voy a orar. Y van y se arrodillan o van y se preparan para la oración. Y están orando y no apagaron el celular. O están orando o escuchan una sirena en la calle. O están orando o quieren orar y aún en las mismas puertas de la intimidad se batalla con el pecado. O están orando, ay, no le hice el trabajo a don fulanito. Qué pena. O mañana tengo cita médica. O de pronto la que es ama de casa, ay, ¿verdad que no he lavado los uniformes de mi hijo? Los frijoles están pitando. Aún en las puertas de la intimidad se batalla con el pecado. Se batalla con el pecado. Contra ese orgullo, contra esa vanagloria en sí mismo. Cuando hablamos de pecado pensamos que son cosas visibles y escandalosas. Pero se nos olvida que el confiar en sí mismos es un acto pecaminoso. Porque se está obviando la soberanía de Dios. Se está relegando y se está minimizando el poder de Dios. A ese Dios que en tanto decimos que amamos. El Señor Jesús refería a una parábola. Y cuando va a empezar a hablar sobre aquella, que es muy conocida, no la vamos a tocar toda. Cuando va a hablar sobre aquella parábola, Él dice estas siguientes palabras, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿A quiénes se refería? ¿Sí sabe de cuál parábola estamos hablando? El fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. No la vamos a leer. Estos fariseos confiaban en sí mismos, tenían orgullo en su corazón. Las motivaciones que tenían al presentar su oración privada en público era que los demás vieran una supuesta vida de piedad. Pero lo que realmente denota es que sus frutos eran contrarios a lo que decían practicar. Esto es muy notorio hoy en día, puesto que muchos usan palabras extremadamente técnicas para presentar su oración delante de Dios. Oh, Altísimo de los cielos, soberano, maravilloso. Pero Él conoce lo que hay en su corazón. Y muchos quieren asombrar a Dios, pero también quieren asombrar a los demás con su elocuencia. Hay otros que se unen a la oración por otros hermanos, pero en lo más profundo
no desean verdaderamente lo que están pidiendo por el hermano. Señor, tráele sanidad a mi hermano, pero bien hecho porque no me saluda en el servicio. Hay otros que aman orar, pero sus vidas no cambian y siguen igual porque en lo más profundo se resisten a la verdad de la Escritura y a la verdad de lo que confiesan con su boca. ¿Cuál es la verdadera motivación de la oración del creyente? Aquella que solo busca agradar y adorar a Dios, así le cueste aún en su conciencia y raciocinio que desee lo contrario a los demás. Porque aún vemos a muchos diciendo, Señor, bendíceme porque yo sí, como el publicano, como el fariseo, perdón. Porque aún vemos a muchos por ahí diciendo, Señor, bendíceme porque yo sí. Y no como ese publicano que no hace nada y es indigno de ti. De la abundancia del corazón. Y es por eso que las motivaciones deben de ser sinceras de un corazón arrepentido, humilde, quebrantado delante de Dios. Lo segundo, para mirar, y ya para cerrar, es que la oración del cristiano debe ser verdadera. Versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, aquí viene lo que le gusta a muchos, te recompensará en... No, lo decimos fuerte. Pero tú, dice el Señor Jesús, haciendo referencia al creyente, y denota tres cosas rápidamente. Denota tres cosas, pero tú, dice el Señor. ¿Qué tres cosas denota aquí el Señor Jesús cuando habla al creyente? La primera, perseverancia. Perseverancia. Y es que la oración del creyente debe ser habitual, debe ser perseverante. Y aquí estamos hablando de la oración privada. Porque muchos dirán, no, yo vengo los jueves a la oración. Bueno, pero ¿cómo está tu oración privada con el Señor? Porque quiero decirle algo, mi amada iglesia. Si en lo privado amas orar, desearás orar en público con los hermanos. Si en lo privado amas orar, desearás orar en público junto con tus hermanos. Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. Le dice lo siguiente, haciendo referencia a aquellos hermanos. Primera Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y es que aquí hay un mandato a los hombres de la iglesia a guiar al pueblo y que sean partícipes de la oración pública. Esto lo vemos aquí. Pablo está hablando de esa oración pública aquí. Pero déjeme decirle algo, para poder enlazarlo con la perseverancia. Déjeme decirle algo. Estos hombres no anhelarán, no tendrán deseo de orar públicamente, sino aman orar privadamente. Cuando un hombre o un creyente persevera en oración privadamente, el fruto de esto será el anhelo de tener una santa comunión, honesta, sincera, amorosa con los hermanos de su iglesia. Porque como alguien puede orar públicamente, esto es una pregunta, ¿por qué? ¿Cómo alguien puede orar públicamente por todos los hombres y levantar sus manos si tiene ira y contienda con un hermano? Es interesante esto.
¿Cómo alguien puede orar o anhelar o venir y orar públicamente si privadamente no ama orar? ¿Y cómo alguien puede levantar sus manos, orar por un hermano si tiene contienda y tiene ira contra él? Es algo incoherente. Es más, además de ser incoherente, quisiera decirle, es algo inimaginable. Inimaginable, que no debe pasar por la mente de un creyente. La perseverancia en la oración privada hará que la oración del creyente sea verdadera, porque hay sanidad en su corazón. La oración tiene un papel santificador en la vida del creyente, un papel santificador, porque a través de ella el creyente reconoce, pide perdón y se aparta del pecado, y esto se ve reflejado en su vida pública. Le dije que eran 3 cosas: perseverancia, ahora miremos, privacidad. Mateo 26:36, el Señor Jesús dijo: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Privacidad. Cristo se alejó porque necesitaba orar a solas. Pero quiero decirle algo. Note que cuando se alejó, no había un cuarto allí en el jardín del Getsemaní. Note que no había ningunas puertas. Era un lugar abierto. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor en Mateo 6:6? Pero tú, cuando ores, ve a tu aposento y cerradas las puertas. Lo que desea el Señor Jesús aquí enseñar es que no importa el lugar, siempre debe haber un momento de privacidad con Cristo, sea cual sea. Si sus hijos están en su cuarto, si su esposa, si le llegó visita, bueno, las escaleras, el patio, el baño, cualquier lugar. Cualquier lugar puede ser privado para reunirse con el Señor, pero esto de que, no, es que hoy no oré porque había visita en mi casa. No, esa no es la excusa. No es la excusa. Siempre debe haber un momento de privacidad con Cristo, mientras se haga con sinceridad y con honestidad y con un verdadero amor, porque cuando literalizamos el texto, encontramos la excusa perfecta para decir que como no tengo mucha privacidad, entonces no he podido orar. No, mi querido hermano, cuando Cristo dijo esto es porque el acto de oración, gloria a Dios si usted tiene su cuarto en su casa y cerrar la puerta y orar, gloria a Dios por eso. Pero si no la tiene, no busque esto como excusa. No, pero es que el Señor Jesús nos mandó a orar y yo vivo en una habitación donde dormimos 5. Gloria a Dios por eso, gracias Señor aún por eso. Pero habrá el momento para tener ese lugar privado con el Señor. O habrá el lugar para tener ese lugar privado con el Señor. No hay excusa. Lo último es, dijimos que dentro de esto, en cuanto a la oración verdadera o del cristiano debe ser verdadera porque debe ser perseverante, debe ser privada en cuanto al medio de gracia privado, y eso trae recompensa. Llegamos a la palabra recompensa. Eso trae recompensa. ¿Qué recompensa? Quiero invitarlo a que leamos el Salmo 40, versículo 1 al 5. Salmo 40, versículo 1 al 5. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. ¿Cuál es la recompensa que tiene aquel que ha sido adoptado a través de Cristo y que tiene el privilegio de presentarse en oración, de hacer uso de este medio tan hermoso de gracia y piadoso? ¿Cuál es la recompensa? La salvación. Cuando usted ora, cuando usted se arrodilla y ora como un salvado, su oración es verdadera. Pero cuando usted ora y se arrodilla creyendo que ama la oración, pero su corazón no tiene el amor verdadero por ella, no tiene las motivaciones verdaderas y está esperando otro tipo de recompensa, es una oración hipócrita y falsa. Porque uno que ha sido salvado ora, y la mayor recompensa es esto: pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos no estuvieron por causa del pecado, de la práctica del pecado, que estaban en su condición de condenados? ¿Cuántos no estuvieron en ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso? Pero ahora en Cristo estamos confiados de que si somos salvos, somos creyentes, mi oración será escuchada por Él. Porque dice la Escritura, y se inclinó a mí. Usted se imagina al Señor, al Dios Todopoderoso, nomás piénselo de esta manera. Se imagina al Dios Todopoderoso, el que hizo las estrellas, el universo, el que tiene el poder por encima de todo. Se imagina arrodillándose cuando usted está en lo secreto y colocando su oído alrededor del susurro que usted está levantando. ¿Usted se puede imaginar eso? Qué acto tan hermoso. Es lo más hermoso que uno puede ver. Su oído escuchando la oración de sus hijos. Dígame si eso no es una recompensa. Dígame si eso no es una recompensa. Y que en medio de inclinarse el Señor oye y le dice: hijo mío. Ahora no estoy diciendo que aquí pase una teofanía, pero nomás piense a ese Señor diciendo: aquí estoy yo escuchando su oración. Su oración. Eso es glorioso. Eso es glorioso. ¿Qué mayor recompensa que esto? Muchos aman orar, muchos tienen motivaciones que no son de un creyente, pero el Señor no escucha su oración. Pero los que aman orar y son adoptados por Cristo, la mayor recompensa es que el Señor sí tiene cuidado de ellos y escucha su oración. El Señor nos ayude, iglesia, a ver la oración como debemos mirarla, y que el Señor tenga misericordia cada día de nosotros para poder acercarnos a Él confiadamente. Oremos.